תגלס לך ורגליים, לא מרמחה לחיים, לחיים, לחיים. לחיים, 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 לחיים. לחיים, ונסור סולר נדוויסן, לחיים, נור גליגן חרדיניסן, נחיים תגלס לך ברגליים, לא מרמחנה לחיים, לחיים, לחיים. לחיים, 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 לחיים. לחיים, 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 לחיים. Schnipsel und wir machen Lechaim, Farale, gute Sachen. Hey, die Gläs lacht dir gleich, und wir machen Lechaim, Lechaim, Lechaim. Lechaim, 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 Lechaim. Lechaim, von Sores mehr nicht wissen. Lechaim, nor gelig und freien genießen. Nach ewig les lach ureglaim, lo mir machna lechaim, lechaim, lechaim. Lechaim, 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 lechaim. Lechaim, und sores ler nicht wissen. Lechaim, not geliegen genießen. Nach ewig les lach reglaim, lo mir machen lechaim, lechaim, lechaim. Lechaim, 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 lechaim. Lechaim, 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 lechaim. Aquí comienza Dinaye Yiddish Show, un programa de la Fundación Ivo para los amantes del Yiddish y la cultura judía. Gut Morgen, Agutior, buenos días. Gut Morgen, Agutior. Ahora sí, queridos amigos, gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Y en la previa tomamos un Lechaim auf Nichtern Morgen. De entrada nomás un Lechaim porque celebramos, en el Ivo estamos de festejo. Silvia, ¿estás descansada? Buen día. Guten Morgen. ¿Tomaste el Lechaim? Todos los Lechaim. Todo. ¿Estás descansada, verstehe ich? Sí, sí, todo muy bien. Lucas, Guten Morgen. ¿Cómo andamos? Guten Morgen, yo schon. No, ein bisschen nüchtern. Nicht mehr so schicker wie Nächten. Y directo de Abu Dhabi, Itzikl, ¿ya estás en Abu Dhabi? Ya estoy en Abu Dhabi, que es uno de los pocos países de la zona que permite no solo tomar alcohol en los hoteles, sino que afuera. Por eso pusimos el Lechaim. Claro. También por eso. Bueno, tenemos teléfonos, Lucas. Sí, tenemos teléfonos, lo que no tenemos es una buena conexión en mi computadora, así que puede ser que... Si querés los doy yo.
Algo fallé, no, ya llego, si podés, empezamos porque se me colgó. Yo digo así. Lo tengo acá. Primero, por enésima, quincuagésima, millonésima vez. No Los sé tengo. si quedó claro. No Pueden llamen mandar. por teléfono, manden WhatsApp. Solo mensajes, únicamente mensajes desde cualquier parte del planeta o del universo o de otros universos paralelos, si quieren, al 54 911 3370 0964 o si me dejo imbuir por el 63. Me equivoqué yo. 63. 63, si me dejo imbuir por el espíritu de Sergio, Fashap. 54 911 3370 0963 y solo por hoy al 54 911 3770 2728 únicamente mensaje o recuerden que el programa está saliendo también por Facebook de Fundación Ivo, pueden mandar mensajes desde la transmisión de Fundación Ivo, los vamos a estar leyendo también esos mensajes. Y vamos directo al Retenish, porque como vamos a estar hablando de cine, ustedes tienen que adivinar quién canta esta canción de un personaje que no quiere trabajar. Y como el que canta actuó en solo una película en Yiddish, haciendo del hermano vago que no quiere trabajar, si saben en qué película trabajó el fulano este que canta "Sis nicht vos amolis gewen", no se da lo que se daba, nos dicen con quién trabajó en la película. Una sola película Yiddish trabajó. Vamos a ver quién canta. Adelante, Juan, con el Retenish. Der Mensch ist beschaffen, Final zu genießen, also wie die Bienen von Honig dem Süßen, aber nicht zu gehen arbeiten. Der Vogel ist frei und er schwebt in die Himmeln, die Katze auf dem Dächel, sie hört nicht auf Drimmeln, und ich soll gehen arbeiten. Es krähe der Hahn in seinen hühnerischen Haaren, es quocken die Hühner kokettisch mit Scharen, und seine Kleider und Zierung zum Putzen, man liebt sich und eher man legt in die Tutzen. Soll ich gehen arbeiten? Soll ich gehen arbeiten? Für was? Als Lady gehen ist am Mechaie, Lady gehen ist mein Devies, Lady gehen franke Treie, halt den Kopf auf meine Fies. Wollt das euch herumgegangen, mein Leben kostet und passt, mit Teil sich unterhalten, im verschafft der Frieden Spaß. Es ist doch die Welt halt geworden mechanisch, a viele Affären geht doch halt mehr in Spanisch. Soll ich gehen arbeiten? Es fehlen den Autos, Maschinen, Traktoren. Es fehlen Automaten, Fabriken, Motoren. Sollen sie arbeiten? Ein Mensch darf sich gehen mit den Händen in die Taschen und alles, was ist ungenehm lieb, darf man naschen. Der Baum gibt uns Frucht, die Erde gibt uns Twue. In ein bisschen Freude kann uns geben, was nur. Ist so was darf man arbeiten? Ist so was darf man arbeiten? Für was? Als Lady Gain is an Mechaie, Lady Gain is mein Devies, Lady Gain franke Treie, halt den Kopf auf meine Fies. Wollt also herumgegangen, mein Leben kostet und passt, mit Teil sich unterhalten, verschafft der Frieden Spaß. Als der Scherer schert und die Haare wachsen wieder, man schafft neue Musik und man singt alte Lieder. Ist so was darf man arbeiten? Als einer druckt's vor ihm, kuscht man gar schämisch. Me schecht und es wachsen Behemes. Ist so was darf man arbeiten? Als einer baut Häuser und große Palazen, als zweiter warf Bombes, die Wände sollen platzen. Von Mitzrayim geführt hat uns Moshe Rabbeinu, kommt Begin Menachem und sagt, Hashivenu. Ist so was darf man arbeiten? Ist so was darf man arbeiten? Für was?
As a lady gain is am chai, a lady gain is mein Devies. Lady gain franke Treie, halt mich auf meine Fies. Wollt so ja rumgegangen, mein Leben kust und passt. Mit teilt sich unterhalten, im verschafft der Freude und Spaß. Ihr Herr, ich wollt besser gestupft da Wogen. Und Ziegel mit Lehm zu Abinien ich wollt getragen. Eider zu gehen arbeiten. A Scholiach von Israel wollt ich besser geworden. Und über der Welt sammeln Geld wollt gefahren. Eider zu gehen arbeiten. Ich wollt geworden an Nektar, in gespielt Theater. Und nach meine Freien wollte ich euch geraten. Wo darf ihr gehen in Theater, für bezahlte Billetten? Anstatt zu zahlen Geld, singt besser Kupletten. Für was sollt ihr arbeiten? Nur Tage, für was sollt ihr arbeiten? Für was? As Lady Gain is am Chai, Lady Gain is mein Devies. Lady Gain, franke Treie, halt mich auf meine Fies. Wollt so ja rumgegangen, mein Leben kust und passt. Mit teilt sich unterhalten, im verschafft der Freude und Spaß. Es difícil. Lucas, Es ¿vos más qué decís? fácil. Es muy fácil, pero lo de la película no es tan fácil. Esa no es fácil. Ya Berta Jakubowicz escribió por Facebook. ¿Que sí o que no? Corta Lucas, se corta Lucas. Se corta. Saca la imagen a lo mejor, Lucas. Y ya de Israel, de Ashkelon, dice Rivka Natan, Bodu. No es Bodu. Ah, Bodu no actuó en la película Yiddish. Y la canción previa que nosotros pusimos a consideración de los oyentes con Yaakov Magid fue por el Lejaim que tomamos cuando terminamos el seminario internacional. Y si el Retenish tiene que ver con cine, tenemos el honor y el fargenín de presentar a un docente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, profesor de sociología en la carrera de diseño e imagen, que también es investigador del CONICET, publicó un sinnúmero de artículos fruto de su trabajo en el Centro de Estudios sobre el Genocidio. Él es doctor en Ciencias Sociales y entiendo que haya escrito sobre desaparecidos de la última dictadura, sobre el genocidio en Ruanda, pero fue el profesor de un seminario que vimos en el Seminario Internacional sobre Yiddish, cine Yiddish, y está con nosotros Lior Zilberman. Lior, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Abraham, buen día a todos los oyentes. Un gusto estar con ustedes. Para nosotros es realmente un honor. Contanos cómo fue esa experiencia de cine Yiddish con casi 60 alumnos que participaron de tu seminario. Bueno, la experiencia la verdad fue muy rica. En principio fue todo un desafío porque originalmente iba a ser presencial, como quizás saben todos los oyentes, fue de manera virtual. Y la verdad, bueno, era todo un desafío, acostumbrado uno a dar clases de manera presencial, pasar a la virtualidad. Por un lado eso, y por el otro lado, dar un seminario sobre cine, donde el acento está puesto en la visualización de materiales, desde la virtualidad se tornó un poco quizás difícil al principio, pero la verdad con paciencia, con la participación muy enriquecedora de la mayoría de los que participaban, la verdad se estableció un diálogo muy fructífero y aprendimos entre todos, creo yo. Yo también me llevo una experiencia muy linda que espero que en un futuro se vuelva a repetir de manera presencial. No, dalo por hecho que se repite de manera presencial y ya están programados futuras actividades donde Lior va a ser necesariamente un pilar en los temas que Lior domina. Decime, Lior, ¿cómo llegas
al cine entiendo. ¿Cómo llegás al cine yiddish? La verdad es, todavía, en principio estoy como en un momento de descubrimiento de todo esto. Llego casi, voy a ser sincero, de casualidad. Yo recuerdo cuando era más joven, más chico, tenía ciertos prejuicios sobre el cine yiddish. Parto de eso, digamos, lo reconozco. Y la verdad, para una revista española, una revista académica española, me sugieren para reseñar una edición en DVD de varias películas yiddish que sacaron en Francia, me mandan los DVD, yo medio a regañadientes, que no quería que este que lo otro, y cuando me puse a ver las películas fue una maravilla. Sentí como eso, que había algo ahí por descubrir, y mis prejuicios se fueron rápidamente, quedaron de lado. Y a partir de ahí después, un par de años después, di un seminario sobre cine, sobre lo judío en el cine, la posibilidad de pensar un cine judío, sus características en la UNTREF, y ahí me adentré un poquito más al cine yiddish, estudiando a partir de dos grandes textos importantes sobre el cine yiddish, uno que es un texto de Jay Hoberman, un crítico norteamericano, y otro de Eric Goldman, que es un investigador norteamericano también sobre cine, específicamente sobre judaísmo y cine, y él tiene un libro casi de los primeros, una historia integral sobre el cine yiddish, y ahí descubrí eso, un mundo totalmente nuevo para mí, y sobre todo yo vengo trabajando, entre otras cosas, como vos dijiste, sobre la representación de genocidios en el cine, más específicamente en el cine documental, en mi caso, y lo que empecé y lo que me atrae del cine yiddish, por lo menos particularmente a mí, es leerlo o verlo en la óptica o relacionado con la Shoah, en términos de ver ese cine hoy en día como documento de lo que fue arrasado. Digamos, la Shoah exterminó eso también, no solamente cuerpos, no solamente hombres y mujeres, sino también una cultura. Entonces, eso es lo que, por lo menos particularmente a mí, me interesa ver. Y a su vez, lo interesante y lo enriquecedor fue también encontrar películas muy buenas, sobre todo. Ese prejuicio que tenía al principio de que era un cine malo, aburrido y demás cuestiones, con algunas películas, porque la verdad el cine yiddish producido entre los 20 y los 40 hay de todo, y dentro de ese hay de todo, hay películas muy buenas y que, bueno. Y si vos deberías recomendar una, ¿cuál es tu preferida? Y a mí me gustan las de Edgar Ulmer, por ejemplo, Green Fields, que es una de Greenfelder. Es una de las más importantes, es uno de los momentos más altos del llamado cine clásico en yiddish. Después me gustó mucho un documental de Alexander Ford que se llama Mirkumen On. El del Medem Sanatorio. El Medem Sanatorio. Sí, los bundistas se pusieron todos contentos. Mirá el bundista de Abu Dhabi y de Sderot. Y también, bueno, Tevi el lechero de Maurice Schwartz también es muy buena, así que hay muchas para recomendar, para ver. Todas tienen elementos muy interesantes desde ya. ¿Y qué te parece el D-Book de la Wilner Truppe de Marevsky? También es otro de los momentos así de pico, cumbre, por decirlo de alguna forma, del cine clásico yiddish. Porque hay también como uno lo puede entrar también a ese mundo desde diferentes perspectivas, desde ya. A mí particularmente también lo que me interesa no solamente es el yiddish o estudiar las temáticas judías, sino también de una perspectiva más cinematográfica. Y lo cierto es que, bueno, de hecho una de las tensiones que ha habido constantemente dentro de la historia de este cine clásico en yiddish es por un lado su vínculo con el teatro yiddish, porque muchas de las películas están basadas en obras de teatro,
Y por el otro lado también la particularidad que fue encontrando este cine de despegarse también del teatro, es decir, se basa en obras de teatro, pero de alguna forma la tensión que había era separarse de ser mero teatro filmado, y de encontrar lo particular y lo específico del cine. Y el D-Book, por ejemplo, es una de esas películas que logra, con su trabajo de puesta en escena, las actuaciones, la iluminación, y demás cuestiones más típicas de lo cinematográfico, logran ese quiebre y hacerlas interesantes. Y es interesante que lo cinematográfico está presente. ¿Cómo se puede hablar de cine yiddish en películas mudas? Pero tenés También. Molly Picon y Shloime Mijoels en el cine mudo. ¿Y qué característica tiene de yiddish ese cine mudo? Bueno, en principio, una de las, parte de los debates que tienen estos historiadores es cómo caracterizar al cine yiddish, qué sería cine yiddish. Y ahí está una de las diferencias que muchos hacen, ¿no? Entre diferenciar cine en yiddish y cine yiddish. Que el cine en yiddish en principio sería posible solamente a partir del sonoro, ¿no? Cuando se habla yiddish. Que en ese sentido, cine hablado en yiddish uno puede encontrar, la verdad, géneros totalmente diferentes, desde comedias, desde melodramas, desde representaciones, digamos, en shtetl, como que el shtetl es casi un género en sí mismo, ¿no? El cine de shtetl. Y por el otro lado, la cuestión del cine yiddish, que ya no pasa solamente por el idioma, está más relacionado a la vida judía, o a las Yiddishkeit, a lo judío. A los judíos, y sobre todo de Europa en principio, y sobre todo en ese periodo, en el periodo más del cine silente, digamos, en Europa oriental. En ese sentido, han habido muchas producciones, sobre todo en la Unión Soviética, en Rusia y la Unión Soviética, durante ese periodo mudo. Y es interesante, y acá voy a citar a Yakov Gladstein, si hubo tan poco, ¿por qué quedó tanto? Y así como Lior descubre por casualidad, también Goberman descubre por casualidad, como crítico y recomendando cine en el Village Voice. El Village Voice, un diario emblemático de Manhattan para artes de Broadway y sobre todo de Off-Broadway, así se acerca al cine yiddish, igual que Marcos Silver en la Universidad en Haifa, que descubre las películas yiddish que se pasaban por el canal Aleph hace más de 20 años. Y bueno, y así se descubre un mundo. ¿Qué recibiste de tus alumnos del seminario? Porque no te avergüences y contanos qué opinaron los jóvenes alumnos de este material que vos les brindaste. Bueno, la verdad muchos, creo que la gran mayoría no conocían las películas, no conocían que se habían hecho tantas películas, o sea, si bien hay que pensar que es un periodo relativamente breve dentro de la historia del cine, y muy específico en términos de lugares de producción, la verdad se hicieron muchas películas. Entonces la gran mayoría desconocía de estas películas, e incluso desconocía también, alineándose con mis prejuicios, la calidad de las películas, sobre todo de las buenas. Y a su vez se generó también diálogos muy interesantes a partir porque la propuesta del seminario era también no solamente ver lo cinematográfico específicamente, sino también de tratar de leerlo en su contexto histórico, porque la verdad el cine, sobre todo el ruso y de la Unión Soviética, está muy vinculado también con el devenir histórico de la Unión Soviética. Entonces hubo también aportes históricos como para poder comprender mejor el contexto de producción. Algunos aportaban también cuestiones más próximas a la literatura y sobre cómo quizás poner en diálogo las películas justamente con toda la cultura yiddish, que eso también es lo rico, ¿no? Que uno puede, a partir de las películas, ponerlas en diálogo con la literatura, no solamente con el teatro, con la música. O sea, el cine yiddish también fue musical, entonces también se lo puede ver por ahí.
y todo eso fue saliendo en el seminario, cada uno aportando también desde sus conocimientos, y la verdad fue muy enriquecedora la experiencia. Fue enriquecedora para todos. Para mí, dejamos de lado el Farguenín que tuve. Yo asistí a 4 de tus encuentros porque el primero tenía un seminario en otro lado. Y haber escuchado y leído los comentarios de los alumnos fue realmente emocionante y enriquecedor para todos. Lior, no te vas a librar tan fácilmente de nosotros. Eso te lo prometo, y vamos a empezar a trabajar difundiendo esa riqueza cultural. Y bueno, orgulloso de que estés con nosotros. No, gracias a ustedes nuevamente por invitarme. Y bueno, seguiremos trabajando juntos con UNTREF y con el staff hermoso de UNTREF que participó en este seminario, Perla Sne y Lior Zilberman. Me cuesta decirte doctor Lior Zilberman, pero realmente fue un placer. Un abrazo, y vamos a bailar un poco de música klezmer para festejar después del Lejaim. Primero se hace un Lejaim y después se baila. Así que vamos a bailar. Adelante, Juan.
Bueno, Batia Litvak de Tel Aviv acierta y subraya su voz Sarbet. Estoy de acuerdo, Batia, pero somos alcohólicos y trabajamos como alcohólicos workaholics. Bien. Diana acierta. Sí, Berta Jakubowicz acierta. Mauricio Yudkowski acierta. Arn de Montevideo no acierta. No, Shane Baker, quizá Shane Baker la cantó imitando a quien la canta, pero no es Shane Baker la grabación. Diana también acierta. Roberto Karchenbaum acierta. Eliezer Bobrovsky acierta. Pero aquí que Rubén de Palermo no acierta. Él dice que es Pesach Keburstein y trabajó en Sunny Boy. Es verdad, pero no canta esta canción que fue el Retenish de esta mañana. Así que sigamos pensando. Y Sunny Boy no es a Yiddisher Film. Busque en films de la década del 30. ¿Qué les parece si vamos a vender? Porque Juan necesita vender. Adelante, Juan, y volvemos enseguida. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicosinalcohol.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Bristol Medicine, medicina prepaga. Cumplimos 25 años cuidando la salud de miles de familias. Cotiza hoy tu plan de salud y obtén hasta un 25% de descuento. Ingresa ahora a bristolmedicine.com.ar. Bristol Medicine, medicina por médicos. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 110510, Superintendencia de Servicios de Salud, Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. Der Mensch ist beschaffen, final zu genießen. Also wie die Bienen von Honig dem Süßen. Aber nicht sie gehen arbeiten. Der Vogel ist frei und schwebt in die Himmeln. Die Katze auf dem Dächel, sie hört nicht auf Drimmeln. Und ich soll gehen arbeiten? Es krähe der Hahn in seinen hinnerischen Haaren. Es quocken die Hühner. No, es evidente que no es Pesach Keburstein. Ustedes tienen que acertar muy fácilmente, como más de 15 oyentes que acertaron. Sí. Como Claudio Colosimo, Roberto Karchenbaum, sí. Es fácil. Es muy fácil. Quizá lo de la película no es tan fácil, pero fue una película que se trabajó con Lior Zilberman en el Seminario Internacional. Y con respecto a las actividades del mes de agosto, todos los cursos siguen trabajando normalmente, ¿verdad, Lucas? Sí, así es. Sí, en todos los cursos del IVO, los que se incorporarán nuevos cursos, porque hubo muy buena aceptación del seminario y hubo muchísima gente, por suerte, con voluntad para seguir. Así que se van a abrir nuevos cursos en el IVO que son continuaciones de lo que se iniciaron estas 3 semanas en un TREF. No sé qué les habrá gustado, pero bueno. Les gustó el Yiddish. Les gustó el Yiddish. Los docentes algo hicimos, pero el Yiddish hizo lo suyo. Y realmente van a empezar cursos nuevos
pero las actividades extraordinarias que hacíamos como el Zingeray y el Yiddishtish pasan para septiembre. Hay temas de programación y bueno, vamos a reordenar nuestros Zooms. Van a recibir información todos aquellos que quieran recibir información regular, nos escriben un mail a IVO, al IVO, pero en la dirección de mail es info@ivo.org.ar, info@ivo.org.ar, o consulte en nuestra página de Facebook o en Instagram. Los que usan Instagram empiecen a seguir también a Fundación IVO. Bien. Estamos en todos lados. Abraham, Ahí. una pregunta. Sí. ¿El que canta en el Retenich estuvo en Argentina? No solo que estuvo, sino que Vivió. hasta vivió. Oh, Vivió e iba a un café polaco a la calle Paraguay y Maipú sí, señor. a cantar con su amigo Jerzy Petersburski, autor de grandes tangos polacos e yiddish. El que canta vino a Argentina de gira, estaba tocando acá, empezó la Segunda Guerra Mundial y no pudo volver a Europa. Se salvó prácticamente por haber venido a Argentina a cantar y ahí se quedó varios años en Argentina, hasta que después de varios años sí se fue a vivir a Israel y murió, si no me equivoco, en el 85 en Israel. Bueno, Siguió cantando en Yiddish en Israel. Sí, Más datos. Demasiada ayuda ya. Bueno. Les puedo decir, porque la película realmente es difícil, voy a dar una ayuda de la película. La protagonista era Molly Picon. Que tuvo el honor de cantar en nuestro Retenich la semana pasada. Por eso, Molly Picon, teatro, canción y cine. Cine judío y no judío. Pero Max, hoy se me escapó. Zalkin, no es Zalkin. No, Max Bojic también actuó en esa película. Abraham, lo que yo quería decir a propósito de lo del cine, más allá de la calidad de las películas, que obviamente yo no soy quien, es la calidad de los actores que actuaron en esas películas. Gente que no entiende Yiddish y que vio el cine subtitulado, un gran actor de la escena nacional acá en Buenos Aires me dijo, yo a ese actor o a esa actriz la hubiese puesto en cualquier superproducción del teatro argentino. Fueron maestros de la actuación. Bueno, en tiempos recientes, Shane Baker llegó al teatro Yiddish justamente por amor al teatro Yiddish, sin saber una sola palabra de Yiddish. Y hoy es el principal actor del teatro Yiddish en Nueva York. Así llegan muchos a través de Lee Strasberg, de su Actor Studio, y Stella Adler, los grandes actores del cine y teatro americano pasaron por la mano de estos dos maestros de la actuación. Si quieren, vean la película Mamele y van a ver una actuación magistral de Molly Picon, y ahí actúa el hermano del Retenich de hoy, donde en realidad hace de este vago que canta la canción. Canta bien. Y canta bien. Y entonces... Pero un Lady Gayer. Era un No Lady. es un vago. No, es un vago, es un Lady Gayer. Es un bon vivant. Un bon vivant.
¿Cuál es la diferencia entre el Lady Geyer y el Luftmensch? No, Mensch nace Geschäft. El Lady Geyer no le interesa al Geschäft. Vive. Vive de la mejor. Vean la película y van a ver lo que es el personaje del que canta hoy y se van a enterar lo que es el tío que aparece en los sainetes y en el Teatro Nacional en la Y Argentina. en varias series de televisión que imitan después, había una muy famosa que era Mi Cuñado, que de También. alguna manera revive. Revive este personaje que cada familia tiene. Cada familia. Y si nosotros en la previa hicimos un Lejaim, y el Lejaim está dedicado al Seminario Internacional, vamos a una de las primeras canciones en Yiddish, una parodia al Lejaim, y la hace Michael Gordon, un personaje del iluminismo, de la escuela en Vilna, donde se transforma esta canción quizá en el éxito de la primera mitad del siglo XIX. Sholem Aleichem y Pérez todavía no habían escrito. Mendele recién empezó a escribir y esta canción Dimashke ya era famosa. Así que vamos a Dimashke, seguimos con el Lejaim y adelante. Y después, si se porta bien, nos conectamos a Abu Dhabi. Adelante, Juan, con Dimashke. Maestro, famino! Der Schatten ist gekommen zu mein Seiden. Dem Taten mit der Mame na schiede Reden. Und man gerät und es ist geworden nicht. Bis wann in der Maschke hat sich hereingemischt. Zu lieb der Maschke ist der Schiddich geschlossen, der Tate ist geboren, der Mann ist kosten. Hai, da, 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 hai, da, 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 hai, da, 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 hai, da, 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 da. Mehota keba, die Hasene gemacht, in Getrinken die Maschke, a ganze Nacht. Mit großen Plätzen getrinken alle. Le Kove dem Kussen, in le Kove der Galle. Durch Maschke hat der Tate die Mame genehmen. Du Maschke bin ich und der Welt gekommen. Hai, da, 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 hai, da, 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 hai, da, 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 da. Ich gedenk noch bei mein Brief. Ist das Gläsel Maschke nicht da Ruck in Tisch? Der Eulem hat geschrien, Mazel Tov! Mazel Tov! Das Kind soll wachsen in seiner Ruf. Ah, der Ripper trinkt ich auf Pass, der Ripper trinkt ich und am Moss. Hai, da, 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 hai, da, 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 hai, da, 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 hai, da, 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 da. Mei bissale Jorn, wenn ich will euch leben, will ich mir soll mir in Käfer mitgeben. A fessele Maschke, nur bei der Wand, a große Gloes in die rechte Hand. De Tries am meisten bin ich bitter du, ich trink bald Maschke in der ersten Show. Ai, 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 ai,
Muy bien, entonces continuamos ya sin Abrón, que se tuvo que ir a Nueva York a disfrutar de su Yiddish Woche, que empieza estos 3 días. Quienes quieran inscribirse pueden buscar también en el Arbeiterring en circle.org. Si se quieren sumar al Yiddish Woche, tienen hoy, mañana y pasado. No estuvimos haciendo mucha publicidad porque los precios no son tan accesibles para quienes habitamos en estas regiones. Bien, entonces, Itzik, ¿estás en algún lugar? Sí, mira, antes del informe, con respecto a la última canción que escuchamos, en la obra Ish Hasidaya, hace muchos años, que se hizo acá en Israel, era el tema principal. Había una época que todo el mundo iba por la calle tarareando esta canción. Obviamente la versión era en ivrit, pero digo la importancia que tuvo esta canción. Y ahora un poquito Busetitzach du Bain Sinin Zeremekoimes. Cuando las encuestas daban que Benjamin Netanyahu había bajado terriblemente su popularidad, llegando incluso a que el Likud tenía 29 escaños, cuando las protestas estaban tomando fuerza, sacó de la galera, junto con su amigo Donald Trump, el tema de el arreglo con los Emiratos Árabes. Y quiero aclarar, esto no es un acuerdo de paz, porque un acuerdo de paz se firma con quien vos estás en guerra. Israel no estuvo nunca en guerra con los Emiratos Árabes. Acuerdos de paz hay con Egipto, que se firmó Begin. Acuerdo de paz hay con Jordania, que firmó Rabin. Lo que se hizo con Abu Dhabi, que es importantísimo, no solo por el tema bilateral Israel-Emiratos Árabes, sino por lo que va a representar en el mundo sunita. Tiene que ver con normalizar relaciones, blanquearlas, sacarlas a la luz. Usando un término en lunfardo, vamos a presentar al amante, finalmente la vamos a llevar a la familia. Hay relaciones con los Emiratos Árabes desde el año 1994. Y en estos últimos tiempos se fueron acrecentando incluso representaciones comerciales oficiales del Estado de Israel, no solo en los Emiratos, en la mayoría de los países del Golfo sunitas. Y un tema del que nadie habla, porque molesta a mucha gente, es que no es gratis el acuerdo. El acuerdo es normalizar relaciones al precio de terminar con la anexión. No hay anexión. En Israel dicen por ahora, en Estados Unidos dicen no hay anexión, en los Emiratos dicen condición sine qua non. Y en Estados Unidos dijeron algo más. Kushner, que es el yerno de Trump y es el enviado especial para el Medio Oriente, habló también de congelar los asentamientos en los territorios. Pero Dusis Atzveite Megile. Ahora, a lo de todos los días, hoy ya hay encuestas y el Likud vuelve a subir. No va a haber elecciones anticipadas, no por ahora. Netanyahu, que es un genio político, al César lo que es del César, va a querer recomponer la relación con su base de votantes que están enojados. Ayer igual hubo casi 15.000 personas en la manifestación en Balfour, casi 3.000 personas en Keisaria, y la mayoría de los puentes y la mayoría de los cruces de camino estuvieron llenos. Ahora, hoy, y por otro lado, hoy se declaró formalmente que Israel entró en recesión económica por motivo del coronavirus y de los encierros y de las cuarentenas. Es la peor crisis económica de los últimos 40 años. Hay todo tipo de planes de tirar dinero al mercado. Nadie sabe lo que pasa o lo que va a pasar. Estamos en 800.000 desocupados. Y quiero dar un dato con el corona que hacemos de cuenta que no está, pero está. Miren, desde que empezó esta historia de la pandemia, a hoy llegamos a 92.500 personas contagiadas.
Saquen la cuenta en un país de 9 billones de habitantes, qué proporción de la población da. Yo no sé, ich bin Eidischer Lehrer, nicht Lehrer für Matemática. A mí no me pregunten. Hay 400 en estado grave, hay 115 conectados a respiradores y tenemos que lamentar ya 680 fallecidos. Por otro lado, se armó un pequeño revuelo. Nosotros tenemos ahora un comandante en jefe del Corona, que lo nombraron hace un par de semanas, que es el director del Hospital Ichilov en Tel Aviv. Y hoy a la mañana hizo unas declaraciones bastante feas, que ya se arrepintió, ya pidió perdón, porque ¿dónde dan los mayores números de contagiados? Nosotros estamos prácticamente entre 1.200 y 1.500 y 1.600 contagiados por día. El ministro de Educación dice que el 1 de septiembre empiezan las clases. No está muy claro todavía qué va a pasar. Pero hoy el comandante en jefe de la lucha contra el corona dijo que en la población árabe, que es donde está uno de los números más altos junto con la población ultraortodoxa, prácticamente hicieron un mega atentado. Después se dio cuenta que, como dicen en criollo, metió la pata, pidió disculpas, pero lo dicho, dicho está. Y se está trabajando todo el tiempo para ver lo más importante, cómo se para o cómo se achata la curva de contagios, que eso es lo más importante. Voy a terminar diciendo nuevamente, por ahora no hay elecciones anticipadas. Netanyahu, el mejor estilo de Netanyahu, no le dijo nada ni al primer ministro alterno ni al ministro de Relaciones Exteriores del acuerdo con los Emiratos, y ya todo el mundo dice, bueno, ya sabemos quiénes siguen, va a seguir Omán, va a seguir todos los países de la zona, cuando la llave de esto la tiene Arabia Saudita. Si Arabia Saudita normaliza o establece relaciones con Israel, el eje es los países sunitas e Israel, unidos contra los chiitas, que es la amenaza a toda la zona, no solo a Israel, que es Irán. Por eso yo digo, este acuerdo, más allá de lo que representa para ambos lados, ya hay delegaciones, hay periodistas que hoy transmitieron, israelíes que transmitieron desde Abu Dhabi, estos acuerdos tienen más que ver con, traduciendo del hibrid, tienen más que ver con el odio a Umen Arroye que al amor a Mordejai. Con este comentario, Lucas, te entrego la conducción del programa. Bueno, gracias Itzik, por el informe bien pormenorizado, porque desde este lado hay muchas versiones y no todos estamos tan embebidos en el tema. Bueno, después del Lejaim están embebidos. Ahora estamos, sí. Y a medida que nos vamos poniendo más Nichter y menos Schicker, vamos enterándonos. Sí. Bien, entonces, ahora para continuar con nuestra línea más teatral, vamos a terminar con el último tema, también de muy vinculado al teatro, tenemos Lomir Singen con Schifre Lehrer, y entonces, Juan, cuando quieras, escuchamos el tema. Bei den Ägypten ist Lächeln mal frische Pilche. Aber bei die Kapsunen Revenue. Bei die Kapsunen ist Lächeln an uns gedautes Korinkioi. Lass mich alle singen, als Himmel, Lächeln ist Freud, nur so eine Lüge von Adami. Such je mir Revenue, Busser ist gut. Bei den Ägypten ist Busser
Busser, a gebrüten Katschkele. Aber bei die Kapsune revenue. My Kapsune. Oi, Kapsunen. Bei die Kapsunen ist Busser, a neues geribbene Potaschke. Sucht mi revenue, du gibst Hus. Bei die Gieten ist Dugin a zappelig Hefterle. Aber bei die Kapsune revenue. Da mag ich nicht, die Kapsune. Oi, drei gundige Kapsunen ist Dugin a neues geweckter Hering. Ui, da versucht mir der Verwerten das letzte Hemdsonne versetzen, in ein Gewiersonnenteil. Bien, entonces, ínfimo detalle que omití, eran Schifre Lehrer y Benzion Bittler, pero quien no se dio cuenta de que era Benzion Bittler, bueno, tiene que resolver algo que es tan fácil como nuestro rating, que claramente quien cantaba era Max Perlman, como acertó la inmensa mayoría de unserer Zuhörer. No, Javerim, entonces nos fuimos quedando pocos. La semana que viene seremos más. Adán Kitzik, in Sderot, en Abu Dhabi, Abu Dhabi. Abraham ya se fue antes. Gracias Silvia que estuvo transmitiendo por Facebook. Sergio está en sus clases en este momento con Miriam y Eliezer, así que por unos días nos abandonó por sus mejores docentes. La envidia que le tengo. Y nos vemos entonces la semana que viene. A gute Woche, Halloween, a gute Woche, Hitzi. Juan, nos vemos en 7 días. Jaime es noticia. Un panorama del acontecer.